La idea de convertirse en una persona admirada, sin necesidad de hablar, es fascinante, y en muchos sentidos, contraria a las nociones comunes de liderazgo y carisma, que a menudo se asocian con habilidades de comunicación verbal excepcionales. Sin embargo, la historia y la psicología sugieren que la admiración no depende únicamente de las palabras. Existe un tipo de carisma silencioso, una presencia que no requiere discursos grandilocuentes ni conversaciones extensas para ser percibida y valorada. El poder del silencio ha sido reconocido desde la antigüedad. Los filósofos estoicos, como Marco Aurelio y Epicteto, valoraban el autocontrol y la capacidad de dominar las propias emociones, algo que a menudo se refleja en una disposición tranquila y una economía de palabras. En la tradición oriental, figuras como Lao Tse y Buda también enfatizaban el valor del silencio y la introspección, sugiriendo que la verdadera sabiduría y fortaleza interior se reflejan más en la conducta que en las palabras. A lo largo de la historia, ha habido individuos que, a pesar de no ser oradores prolíficos, han dejado una profunda impresión en quienes los rodeaban. Un ejemplo notable es el de Mahatma Gandhi, quien, aunque pronunciaba discursos, era igualmente conocido por su poder de persuasión en el silencio, sus ayunos y su presencia calma y serena. Gandhi encarnaba una forma de liderazgo que no dependía de la palabra, sino de la congruencia entre sus acciones y valores. Otro ejemplo es la Madre Teresa de Calcuta. Su influencia no provenía de discursos elocuentes, sino de su dedicación silenciosa al servicio de los más necesitados. Su presencia misma era una manifestación de sus principios, y su vida, una inspiración para millones. En ambos casos, estas figuras demostraron que la admiración puede ser cultivada no solo a través de lo que se dice, sino a través de lo que se hace y de la manera en que uno se comporta. Estos son algunos conceptos clave para desarrollar la admiración silenciosa. 1. Autenticidad y congruencia. La autenticidad es un pilar fundamental para ser admirado sin necesidad de hablar. Las personas admiran a aquellos que son genuinos, que viven de acuerdo con sus valores y que no sienten la necesidad de impresionar a los demás mediante palabras. La congruencia entre lo que uno cree, lo que hace y lo que proyecta es lo que genera una presencia poderosa. 2. Control emocional. Una persona que puede mantener la calma y el control en situaciones difíciles sin recurrir a la palabra transmite una gran fortaleza. El control emocional es una habilidad que se puede desarrollar a través de la meditación, la introspección y la práctica constante. Este tipo de autocontrol no solo genera respeto, sino que también infunde confianza en los demás. 3. Lenguaje corporal. El lenguaje corporal es una herramienta poderosa para comunicar sin palabras. La postura, el contacto visual, y los gestos sutiles pueden transmitir seguridad, autoridad y empatía. Un lenguaje corporal abierto y firme, sin ser agresivo, puede hacer que una persona sea vista como una figura de liderazgo natural. 4. Acciones que hablan más que las palabras. Las acciones consistentemente alineadas con los valores y principios de uno hablan mucho más fuerte que cualquier discurso. Las personas que actúan con integridad y coherencia inspiran admiración porque son vistas como personas de carácter. Este tipo de admiración es duradera, ya que se basa en lo que se hace, no en lo que se dice. 5. Misterio y reservación. A veces, el silencio puede crear un aura de misterio que aumenta la admiración. Al no revelar todos sus pensamientos y sentimientos, una persona puede mantener a los demás interesados y curiosos. Este misterio, cuando es acompañado de acciones positivas y un fuerte sentido de propósito, puede ser extremadamente atractivo. Ser admirado sin necesidad de hablar tiene varias implicaciones y beneficios. En primer lugar, permite a las personas influir y liderar sin recurrir a la manipulación verbal. Este tipo de liderazgo es más difícil de cuestionar, ya que se basa en la percepción de los demás sobre la autenticidad y las acciones del individuo. En segundo lugar, la admiración silenciosa reduce la probabilidad de malentendidos y conflictos, que a menudo surgen de la comunicación verbal. Al enfocarse en el comportamiento y las acciones, se minimiza el riesgo de que las palabras sean mal interpretadas o sacadas de contexto. Además, convertirse en una persona admirada sin hablar permite una mayor introspección y crecimiento personal. Al depender menos de la validación externa que viene con la comunicación verbal,
uno puede centrarse más en el desarrollo interno y en vivir de acuerdo con principios sólidos. Este enfoque en el ser en lugar de en el parecer puede conducir a una mayor paz interior y satisfacción. Los expertos en psicología y desarrollo personal han explorado el concepto del carisma silencioso en varias formas. Carl Jung, por ejemplo, habló sobre la importancia de la individuación, el proceso por el cual una persona se convierte en su verdadero yo, separado de las expectativas y presiones externas. Este proceso a menudo lleva a una mayor autenticidad, que es fundamental para ser admirado sin necesidad de hablar. El psicólogo Albert Mehrabian, conocido por su trabajo en comunicación no verbal, encontró que una gran parte de la comunicación es no verbal. Según su investigación, solo el 7% de la comunicación se basa en palabras, mientras que el 38% proviene del tono de voz y el 55% del lenguaje corporal. Esto sugiere que la manera en que uno se comporta y se presenta tiene un impacto mucho mayor que lo que uno dice, lo que refuerza la idea de que es posible ser admirado sin hablar. En su libro, Quiet, The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking, Susan Cain explora cómo los introvertidos, que tienden a ser menos verbales, a menudo son profundamente admirados por su capacidad para escuchar, su introspección y su autenticidad. Cain argumenta que la sociedad necesita reevaluar la importancia de la palabra hablada y reconocer el poder del silencio y la presencia tranquila. El proceso de convertirse en una persona admirada sin necesidad de hablar comienza con el desarrollo de una fuerte presencia personal y un carácter sólido. Esto implica cultivar un sentido de propósito claro y un compromiso con los valores fundamentales que guían todas las acciones. Para lograr esto, es esencial dedicar tiempo a la autorreflexión y a la identificación de los principios que uno considera más importantes. Estos valores no solo deben ser comprendidos a nivel intelectual, sino también integrados profundamente en el comportamiento cotidiano. Un enfoque útil para fortalecer la presencia es la práctica de la meditación y la atención plena, mindfulness. Estas prácticas ayudan a desarrollar una mayor conciencia de uno mismo y del entorno, lo que permite responder de manera más consciente y deliberada a las situaciones en lugar de reaccionar impulsivamente. La capacidad de mantener la calma y el control en medio del caos es una cualidad admirada por muchos, y puede cultivarse a través de la meditación regular. Además, es importante cultivar la resiliencia emocional. Ser capaz de enfrentar desafíos y adversidades con gracia y dignidad, sin sucumbir al estrés o la desesperación, proyecta una imagen de fortaleza que los demás encuentran admirable. La resiliencia no solo se trata de resistir el dolor, sino de transformarlo en una oportunidad para el crecimiento personal. Esta capacidad de convertir las dificultades en lecciones valiosas es una de las características más poderosas de una persona verdaderamente admirable. El lenguaje corporal es una herramienta fundamental para quienes desean ser admirados sin hablar. Las posturas, los gestos, y las expresiones faciales comunican más de lo que muchas veces se expresa verbalmente. Una persona con una postura erguida y abierta, que hace contacto visual con confianza, y que mantiene una expresión serena y amable, envía señales de seguridad en sí misma, liderazgo, y confiabilidad. Para desarrollar un lenguaje corporal que inspire admiración, es útil practicar la autoconciencia corporal. Esto implica estar atento a cómo se mueve y se comporta el cuerpo en diferentes situaciones, y hacer ajustes para asegurarse de que la comunicación no verbal sea coherente con la imagen que se desea proyectar. Técnicas como la visualización también pueden ser efectivas. Imaginarse en situaciones en las que uno se comporta con total seguridad y calma puede ayudar a internalizar estos comportamientos. Además, la manera en que una persona ocupa el espacio también influye en la percepción de los demás. Aquellos que se sienten cómodos ocupando su espacio, sin ser agresivos, demuestran una confianza que a menudo es interpretada como liderazgo natural. Es importante recordar que la modestia en el lenguaje corporal, combinada con una postura firme, puede ser extremadamente poderosa, ya que comunica una combinación de fortaleza interna y humildad. Como se ha mencionado anteriormente, las acciones hablan más fuerte que las palabras, y este principio es clave para aquellos que buscan ser admirados sin hablar. Para que las acciones tengan un impacto positivo y duradero, deben estar enraizadas en la autenticidad y en un sentido genuino de integridad. Actuar con consistencia, cumplir con las promesas,
y demostrar compromiso con las responsabilidades son comportamientos que generan respeto y admiración. Un enfoque práctico para implementar esto es establecer un hábito de pequeñas acciones diarias que reflejen los valores fundamentales de uno. Estas acciones no necesitan ser grandiosas, de hecho, a menudo son los gestos más pequeños y consistentes los que dejan una impresión duradera. La ayuda desinteresada, la amabilidad con los demás, y el esfuerzo constante para mejorar son ejemplos de cómo las acciones pueden construir una reputación sólida sin necesidad de hablar. Además, es importante ser consciente de la influencia que se tiene sobre los demás a través del ejemplo. Las personas observan y aprenden de las acciones de aquellos a quienes admiran, por lo que es crucial que estas acciones sean congruentes con los valores que se desean transmitir. Este tipo de liderazgo a través del ejemplo es particularmente poderoso, ya que no depende de la persuasión verbal, sino de la demostración tangible de lo que significa vivir de acuerdo con ciertos principios. El misterio ha sido una herramienta poderosa para cultivar la admiración y el respeto a lo largo de la historia. Aquellos que no revelan todo acerca de sí mismos, que mantienen una cierta distancia emocional o intelectual, a menudo son percibidos como más interesantes y dignos de admiración. Este misterio no implica ocultar información importante o ser deshonesto, sino más bien ser selectivo sobre qué y cuánto se comparte con los demás. El misterio puede crear una sensación de respeto y curiosidad, ya que los demás perciben que hay más en la persona de lo que se ve a simple vista. Para cultivar esta cualidad, es útil desarrollar la autodisciplina en la comunicación, limitando el impulso de compartir en exceso y manteniendo un enfoque en la discreción. Esto también puede significar ser consciente de cómo y cuándo hablar, asegurándose de que cuando se elige hablar, se hace de manera intencional y con propósito. Además, el misterio no solo se trata de lo que uno no dice, sino también de la capacidad de escuchar activamente y de demostrar un interés genuino en los demás. Las personas que son buenas oyentes y que muestran una atención plena hacia lo que los demás dicen son a menudo más admiradas, ya que esto demuestra respeto y empatía. Este enfoque también refuerza la idea de que el silencio, combinado con una presencia atenta, puede ser extremadamente poderoso. Convertirse en una persona admirada sin necesidad de hablar es un proceso que requiere autoconciencia, disciplina, y un fuerte sentido de propósito. Al enfocarse en el desarrollo de una presencia auténtica, el control emocional, el lenguaje corporal eficaz, y las acciones coherentes, uno puede construir una reputación de integridad y fortaleza que resuena profundamente con los demás. El poder del silencio y la presencia es que no solo inspira admiración, sino que también permite una conexión más profunda con uno mismo y con los valores fundamentales que guían la vida. Este enfoque ofrece una alternativa a la cultura de la comunicación constante, sugiriendo que, en muchos casos, menos puede ser más. Al cultivar una vida de acciones significativas y una presencia tranquila pero firme, es posible convertirse en una figura que los demás admiran y respetan, no por lo que se dice, sino por lo que se es. El misterio, el control, y la autenticidad son herramientas poderosas en este viaje, y al final, el resultado es una forma de liderazgo y carisma que no depende de las palabras, sino de la profunda resonancia que uno crea en el corazón y la mente de quienes lo rodean. Este es el legado duradero de aquellos que logran ser admirados sin hablar, una influencia que va más allá del tiempo y las palabras, y que se enraiza en la esencia misma del ser.